Durante los últimos años y principalmente durante la campaña política que estamos viviendo actualmente, se ha hecho común esta afirmación de que la Argentina, en el periodo 1880-1914, fue potencia mundial. Esta interpretación no es más que simplemente eso, una interpretación de ciertos datos históricos que dejan de lado ciertos otros datos históricos, ¿no? Ahora bien, antes de revisar bien esta afirmación a fondo, deberíamos preguntarnos, ¿qué es ser potencia mundial? Y la verdad que no es necesario tener un gran marco teórico o recurrir a mucha bibliografía para responder esta pregunta. Cualquier buen hijo de Dios te podría decir, ser potencia mundial es tener un cierto poder económico, político, una estabilidad, un cierto poder militar y una influencia en otros países, ¿no? Pero bueno, dale, encaremos por ese lado y vamos a revisar el sentido común de todos nosotros, que es Wikipedia. Wikipedia nos dice que es el calificativo atribuido a un estado o entidad política que tiene la capacidad de influir a escala mundial a través de su poderío militar o económico. Su influencia se ejerce sobre la diplomacia internacional. Sus opiniones deben ser tenidas en cuenta por las otras naciones antes de tomar una acción política, económica, diplomática o militar. Una característica de las grandes potencias militares es la capacidad de intervenir militarmente en diferentes escenarios. Ahora bien, salgamos de Wikipedia, vamos un poco más profundo, vamos a la teoría. Joseph Nye es un politólogo estadounidense que desarrolla el concepto de soft power o poder blando, que es la capacidad que tiene una nación, una potencia, de influir en las decisiones y políticas de otros países, no por medio de la violencia, la coerción o el poder militar, sino más bien por medio de la influencia cultural. Este concepto es súper interesante porque antropólogos como Bonfil Battaglia o García Canclín plantean la idea de que existen ciertos centros de producción cultural. Desde ellos se establece un control cultural sobre otras naciones, una influencia y una aculturación. Es decir, desde Joseph Nye podríamos pensar que una potencia mundial debería tener esta característica, la posibilidad de influir culturalmente en otras naciones. Por otro lado, Kenneth Waltz, politólogo también estadounidense, plantea que la característica principal de una potencia mundial es su capacidad militar. Y aquí estaríamos hablando de la capacidad que tiene una nación de operar en otros territorios y de influir en el sistema internacional por medio de las decisiones militares. Brzezinski, ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, plantea más o menos lo mismo, que una potencia mundial debe tener la capacidad de accionar y de operar en diferentes escenarios internacionales por medio de sus fuerzas armadas. Y que gracias a esa fuerza, la nación tiene la capacidad de influir y jugar un rol fundamental en la configuración de la política internacional. Por su parte, el historiador británico Paul Kennedy escribe acerca del auge y la caída de ciertas civilizaciones y las grandes potencias mundiales. Este historiador es interesante porque plantea que la característica de la potencia mundial se compone de diferentes dimensiones, no solamente militar, sino una gran capacidad económica, diplomática, cultural, así como una gran capacidad tecnológica y una gestión política efectiva tanto hacia adentro como hacia afuera. Por su parte, Samuel Huntington plantea en su obra Choque de Civilizaciones la cuestión de la potencia mundial desde una perspectiva de civilización. Y sostendrá que a lo largo de la historia diferentes bloques culturales han tenido sus propias potencias mundiales, y que son aquellas que tienen la capacidad de influir culturalmente, enriquecer y acrecentar cultural, diplomática, política y económicamente a su civilización. Entonces, básicamente podríamos decir que existen ciertos requisitos para ser potencia mundial, ¿no? Estamos hablando de gran poder económico que te permita elaborar un mercado interno y una influencia en el mercado externo, y a su vez sostener un aparato militar importante, no solo que te permita el control del Estado puertas adentro, sino que te permita influir diplomáticamente y presionar a naciones extranjeras. A su vez, una capacidad organizativa de ese poder militar que te permita operar en otros escenarios en simultáneo, y un gran aparataje cultural que te permita influir en las culturas de otros países. Ahora sí, analicemos estas características en la Argentina de 1880. Ahora sí, analicemos estas características en la Argentina de 1880.
En primer lugar, tenemos que entender que nos estamos ubicando en el periodo de lo que se llama la culminación de la construcción del Estado Nacional. 1880 está marcado por la presidencia de Julio Argentino Roca. Julio Argentino Roca accede a una Argentina que se había terminado de construir en el periodo 1852-1880, que conocemos como la construcción del Estado Nacional. Este concepto, tomado de autores como Oslac o Botana, nos da la idea de que se construye todo el aparato y el andamiaje jurídico, político e institucional que necesita un país para ser un Estado-nación. El periodo que nos interesa va desde 1880 hasta 1914, donde se da el dominio indiscutido de un partido político, el Partido Autonomista Nacional. En los términos de Botana, este partido se va a mantener en el poder por medio de la creación de maquinarias electorales, es decir, un conjunto de prácticas políticas que les garantizarán mantenerse en el poder y reproducirse en él. De esta forma se implanta en la Argentina lo que se conoce como el orden conservador, es decir, un modelo político, económico y social que era conservador en lo político, ya que busca conservar y reproducir al grupo social que se encuentra y que ocupa los puestos de poder, obturando el acceso a otros sectores sociales. Liberal en lo económico, porque construirá todo el andamiaje jurídico que necesitan las propiedades privadas y las empresas para desarrollar su potencial económico, y por algunas cuestiones ideológicas del viejo liberalismo, como la libertad de circulación, la propiedad privada, la libertad de asociación, entre otros. Y por último es oligárquico, porque el grupo que se mantiene en el aparato de poder es siempre el mismo y es censitario, es decir, depende de sus propiedades, de su dinero, y es cerrado, no permite el acceso a otros sectores de la sociedad al poder. Ahora bien, ¿cuál es el factor que más se tiene en cuenta a la hora de analizar este periodo? El económico. Y sí, efectivamente, durante este periodo la Argentina crece económicamente a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque este Estado que se acababa de construir, lo que debe garantizarse, según Oslac, es un mercado interno y una inserción en el mercado externo. Para lograr esto, las élites sociales que tenían el poder económico ahora se hacen con el poder político y van a crear una economía de mercado en consonancia con las actividades productivas que realizaban este mismo sector propietario. Es así que se crea este modelo agroexportador, es decir, la producción de carnes y cereales para su posterior exportación y comercialización en el mercado internacional. Esto es lo que yo llamo el modelo agro-ganadero exportador. Las tres principales actividades económicas que se realizaban en este periodo. Sí, los volúmenes de exportación son altísimos y la cantidad de dinero que entraba y de divisas que entraban a este país eran enormes y estaban principalmente destinadas a cubrir los gastos de la infraestructura que se construía con capitales extranjeros. De esta forma, los diferentes autores nos hablan de que se elabora en la Argentina una gran infraestructura, trenes y puertos que permitían conectar los puntos productivos con el puerto de Buenos Aires y de allí la exportación de estos mismos productos agroganaderos a los principales compradores, entre ellos Inglaterra. Es decir, estamos hablando de un modelo económico en el cual la Argentina se posiciona como productora de materias primas y alimentos y como importadora de materiales elaborados. Esto es en lo que en términos de Wallerstein, por ejemplo, podríamos decir que es la inserción en el sistema mundo. Ahora bien, ¿cómo se sostenía todo este aparato económico? Se sostenía a través de una mano de obra numerosa. Esta mano de obra era proveída por la cantidad de migración proveniente de países europeos. Autores como Eric Hobsbawm plantean que esta fue la válvula de escape de Europa para librarse de cierta cantidad de personas y sectores de la sociedad que no eran deseados en la economía europea. Es así que esta gran cantidad de migrantes, nuestros abuelos, llegaron aquí con la promesa de una gran bonanza. Esa gran bonanza era un mercado laboral en expansión. Ahora bien, toda esta bonanza económica no se reflejó en lo que fue la creación de un complejo industrial, que es lo que nos daría la pauta de una potencia mundial industrializada. Durante este tiempo se crea toda una industria subsidiaria de ese aparato agroganadero exportador, es decir, la creación de frigoríficos y de ciertos talleres en algunos sectores como el corredor industrial en Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, los ingenios azucareros en Tucumán, las bodegas en Mendoza y por supuesto el sector de servicios y transportes, es decir, el ferrocarril y los puertos. Ahora bien, todo lo demás que era requerido era importado y cubierto por
la balanza de pagos de exportación agroganadera. ¿Y qué pasaba con la clase trabajadora? Bueno, durante este periodo tenemos numerosos conflictos sociales donde los trabajadores buscan reivindicar tanto sus derechos como sus condiciones de trabajo y de vida. El mejor ejemplo para entender las condiciones de la clase trabajadora argentina durante este periodo es el informe de Vialet-Macé. En 1904, el doctor Vialet-Macé es enviado a inspeccionar y evaluar las condiciones en las que trabajaban los obreros argentinos. El relevo demuestra las condiciones precarias y de explotación de la clase obrera, que eran sometidos a jornadas de 12, 15 horas de trabajo seguidas, con salarios muy bajos, sin acceso a la tierra o a la vivienda, condiciones de hacinamiento, insalubridad, tanto en los complejos de trabajo como en las viviendas. De esta forma surge en la Argentina lo que se conoce como la cuestión social, algo que se hablaba tanto en el Congreso, como en los diarios, como en las calles. Ahora bien, estas son las condiciones políticas y sociales. Pensemos en el otro factor de gran importancia que plantean los autores del marco teórico que elaboramos. Ahora bien, estas son las condiciones políticas y sociales. Pensemos en el otro factor de gran importancia que plantean los autores del marco teórico que elaboramos, el poder militar. En el periodo 1852 a 1880, la Argentina atraviesa un duro proceso, primero de división territorial entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, y luego de unificación territorial a partir de la gestión de Mitre. Durante todo este tiempo y durante la presidencia de Roca, se crean ciertas leyes que impedían que las provincias tengan sus propias fuerzas armadas, como en el periodo histórico anterior, y comienza un proceso de concentración de las fuerzas armadas bajo el poder del Estado. A su vez, estas políticas tendían una actualización en materia tanto organizativa como tecnológica. Pero la realidad es que la única gran intervención militar que hubo durante ese periodo fue la Guerra del Paraguay. Y el otro gran ejemplo fue lo que se conoce como la conquista del desierto. Estos dos episodios militares, que evaluados en realidad tienen ciertos aspectos negativos, no se condicen con las operaciones militares de una potencia mundial de ese entonces. Pensemos en las grandes operaciones militares contemporáneas de la época, donde internacionalmente estamos hablando de lo que es la era de los imperios o la era del imperio, y pensemos ahora en la Argentina. No hay punto de comparación. Es decir, en la antesala de la Primera Guerra Mundial y durante la era de la expansión de los grandes imperios, Argentina recién estaba logrando dominar su territorio y establecerse como un Estado nacional. A nivel cultural tenemos ciertos ejemplos puntuales que nos permiten ver que, lejos de ser un centro de productor cultural, absorbíamos las culturas imperantes del siglo XIX, es decir, la cultura europea. Basta ver las construcciones que hay en ciudades grandes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, basta ver el estilo arquitectónico y de organización de ciudades y la currícula escolar de las escuelas normales de Sarmiento, donde se impone una perspectiva positivista, cientificista y eurocéntrica. Para resumir y cerrar, la Argentina entre 1880 y 1914 vive su primer episodio de conformación de Estado Nacional. Es decir, son las primeras presidencias luego de la construcción de este Estado Nacional, a donde se implanta un modelo económico particular que lo que permite es la inserción en el mercado internacional. Políticamente encuentra una serie de problemas, tanto sociales como políticos como económicos, hacia adentro, que le impiden ser una influencia a nivel internacional. Lo mismo militarmente. Argentina no tenía la capacidad de intervenir en diversos escenarios a nivel internacional. Ejemplo, no participa de la guerra mundial. Y a su vez su fuerza no es condicionante para las decisiones políticas de otros países. Y económicamente nos insertábamos en el mercado internacional y en el sistema mundo. El sistema mundo establece una jerarquización de las naciones de acuerdo a las funciones que cumplen, es decir, países centrales, industrializados, productores de bienes elaborados que exportan a países clientelares que son productores de materia prima, es decir, producen materia prima y consumen bienes elaborados, ahí estaría la Argentina, y a su vez son dependientes de estos países centrales. Esta estructuración es lo que nos permite definir quiénes eran las potencias mundiales en ese momento y quiénes éramos los países subsidiarios. A grandes rasgos, la Argentina, entre 1880 y 1914, no tenía ni la capacidad militar de intervenir en escenarios diversos y simultáneos. No tenía la capacidad política de influir en la diplomacia internacional. No tenía la capacidad económica de ser un referente a nivel internacional a pesar de sus altos índices de ingresos. Porque a fin de cuentas, era el gatito mimoso de la economía internacional.